Y bueno, todo eso se lo vamos a consultar a Fabiola Rueda. Ella es analista legal de la SUNAFIL, quien ya está con nosotros y saludamos. ¿Cómo está, señorita Rueda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Permíteme extender el saludo a todos los que nos escuchan de nuestro superintendente, el doctor Víctor Loyola, y agradecerte nuevamente por este espacio para conversar precisamente sobre estas licencias. Así es, que es importante que todo peruano sepa, ¿no? Cuando está inmerso en la actividad laboral, del tipo de licencias que hay. Por ejemplo, licencia por maternidad es una de ellas, el permiso por lactancia materna, licencia por enfermedad o accidente, también hay licencia por cáncer, ¿no? Licencia por asistencia médica y terapias y así muchas más que vamos a ir desarrollando con usted en esta entrevista. Cuéntenos, por ejemplo, en el caso de licencia por maternidad, o en todo caso, ¿cuál de estas licencias son las que menos se cumplen? Sí, mira, en este caso, como tú bien lo dices, existen un sinnúmero de licencias que el empleador puede otorgar a su trabajador. Aquí hay que tener en cuenta que algunas de ellas tienen índole legal, es decir, son de carácter obligatorio su otorgamiento. El empleador no puede decidir si las otorga o no, sino que hay una ley que le exige que las otorgue, como es el caso de la licencia por maternidad, la licencia por paternidad y las otras que ha señalado. Entre el año 2020 y 2022, nosotros como SUNAFIL hemos generado 453 órdenes de inspección en general por el incumplimiento del otorgamiento de cualquiera de estas licencias. Tal vez las que reconocemos más son las que más se difunden, que son la licencia por maternidad, ¿no? Que es esa protección especial que se le brinda a la madre trabajadora, y en mérito a esto pues se le brinda esta licencia por 98 días, 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. O la licencia o el permiso por lactancia materna. Disculpe, ¿no? En el caso de la maternidad, exacto, tenemos 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. En el caso de paternidad, ¿cuántos días es? En el caso de paternidad son 10 días calendario. Hay una diferencia, ¿no? Pero en buena cuenta, la madre tiene licencia, en este caso la licencia por maternidad, y el padre también tiene licencia con el fin, pues, no de que colabore con la madre durante estos primeros 10 días de nacimiento de su menor hijo. Muy bien, seguía usted, nos estaba dando cuenta de lo que es la lactancia materna, ¿no? Permiso por lactancia materna. En efecto, el permiso por lactancia materna es aquel permiso que tiene la madre trabajadora para ausentarse de su labor por el periodo de 1 hora para poder dar de lactar a su hijo o hija hasta que éste cumpla 1 año de edad, ¿no? Por ejemplo, si mi jornada inicia a las 9 de la mañana, yo trabajadora tomo mi hora de lactancia al inicio y me acerco, me incorporo a las 9 de la mañana. Es decir, no trabajo esa hora al inicio, pero igual mi empleador me tiene que remunerar como si efectivamente la estuviera laborando, ¿no? O tal vez hay también, algunas ¿no? madres que lo toman al final. Exacto, sí, o sí pueden incluso eso. compartir, ¿no? Media hora al inicio, media hora al final. Eso ya depende de la madre y del acuerdo al que llegue con su empleador. Entonces, son licencias importantes, tal vez por la especial protección, insisto, que se le brinda a la madre trabajadora. Son las que más se difunden, las que más conocemos, pero existen otras licencias que no solamente son referidas u otorgadas a la madre o a la mujer, sino al trabajador en general. Como la que habían mencionado, por ejemplo, esta licencia que se otorga a aquel trabajador que tiene un familiar directo diagnosticado con una enfermedad grave o terminal, o que haya sufrido un accidente que ponga en riesgo su vida. Este derecho a esta licencia, que es de 7 días calendario, no solamente es a la madre trabajadora, sino también puede ser al padre, ¿no? Familiar directo, por ejemplo, si la condición de este estado grave o terminal o el accidente lo ha sufrido el hijo, padre, madre, cónyuge o concubino o concubina del trabajador. Entonces, tal vez los trabajadores ignoran que el empleador está en la obligación de otorgar esta licencia. Claro está, con la debida acreditación por parte del trabajador de que se encuentra en esta situación. En el caso, por ejemplo, de la convivencia, lo que usted señalaba, ¿cómo se demuestra ello? ¿Cómo se podría demostrar de que la persona merece los 7 días por licencia? Porque, bueno, su conviviente ha tenido algún accidente grave. ¿Qué elementos o qué documentos se tienen que presentar en ese caso?
Sí, en este caso sí se necesita un documento que pruebe, que en este caso sería la unión de hecho, ¿no? En este caso es notarial, que debería obtener el trabajador para acreditar que la persona que dice haber sufrido el accidente o está en o tiene esta enfermedad grave o terminal es su concubina en realidad, ¿no? En el caso de la cónyuge sí, pues no está la partida de matrimonio, que es la que acredita que es su cónyuge. Y en el caso de los padres también, ¿no? Ahí la documentación a través la partida de nacimiento, en este caso del trabajador, ¿no? Que prueba que sus padres son ellos, o la partida de nacimiento del hijo, si es que fuera el hijo el que necesita sus cuidados. 7 días, ¿no? Muy bien. 7 días calendario, en efecto. Ok, y también hay la licencia por cáncer, dice, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha aprobado el 25 de mayo del 2022 estos permisos para poder realizar también exámenes oncológicos, ¿no? De manera preventiva. Pero también hay una licencia por cáncer de manera específica que señala se aplica para aquellos trabajadores que tengan un hijo menor de 18 años diagnosticado con cáncer. Esto comprende un periodo no mayor a 1 año. Sí, como bien lo dices tú, hace poco se aprobó el permiso para exámenes oncológicos preventivos. Ese es un tipo de permiso distinto al de la licencia por tener un hijo menor de 18 años con padecimiento de cáncer, ¿no? En este caso, trabajador o trabajadora que tenga un hijo menor de edad que haya sido diagnosticado con cáncer tiene el derecho a pedir una licencia de hasta por 1 año, ¿no? Como máximo de 1 año. Con goce de haber. Con goce de haber, sí. Hay que tener en cuenta que los primeros 21 días de esta licencia es el empleador el que directamente remunera, y a partir de los siguientes días, hasta el plazo máximo de 1 año, comienza a regir un subsidio por parte de salud. Entonces, pero en buena cuenta, el trabajador o trabajadora que está en esta situación tiene el derecho de poder solicitar esta licencia para ausentarse válidamente, legalmente de sus labores, sin que eso sea motivo de imputarle alguna falta, ¿no? Injustificada. Porque precisamente acredita que está bajo este supuesto, ¿no? Y el empleador no puede negarse al otorgamiento de esta licencia, porque lo vamos a ver de repente un poquito más adelante, podría incurrir en una infracción si es que se negara a su cumplimiento. Porque, insisto, estas licencias no parten de la voluntad del empleador de decidir si las otorga o no, sino que hay una ley que le exige que las otorgue. En esa línea también está la licencia por asistencia médica y terapias, ¿no? Que procede para los trabajadores que tengan hijos menores con discapacidad hasta por 56 horas consecutivas o alternas al año. Sí, en este caso, esta licencia es precisamente para aquellos trabajadores que tienen algún hijo menor de edad con algún tipo de discapacidad, y entonces se le otorga al trabajador el derecho a solicitar y al empleador por su parte a otorgar esta licencia. En este caso hablamos de horas, ¿no? Hasta por 56 horas consecutivas o alternadas al año. Sobre esto hay que tener en cuenta que esto busca que la madre o padre, trabajador o trabajadora en este caso, pueda acompañar a su menor hijo a las terapias de rehabilitación que necesita producto de la discapacidad que tiene. Ahora, también es importante recordar que a solicitud ya del trabajador, dice que el empleador puede otorgar libremente licencias con o con goce, no, sin o con goce de remuneraciones, por ejemplo, para el fallecimiento de algún familiar, ¿no? O por temas personales, entre otros. Sí, estas licencias que hemos hablado en la primera parte son aquellas de obligatorio cumplimiento, porque una ley exige que el empleador las otorgue, no puede negarse. Existen otras, ¿no?, en donde no hay una obligación legal del empleador de otorgarla, pero por motivos o circunstancias propias de la relación laboral puede, bajo su facultad directriz, otorgarlas, ¿no? Ya es voluntario. Por ejemplo, en el sector privado no existe una ley que obligue al empleador a otorgar licencia por fallecimiento de familiar. ¿Bien? Entonces, el empleador podría voluntariamente decidir, por ejemplo, que en su centro de trabajo sí se otorgue ese tipo de licencias, ¿no? Podría ser que diga, bueno, yo sí voy a otorgar una licencia cuando fallezca algún familiar directo de mis trabajadores, y esta licencia va a ser con goce de remuneraciones por 2 días, supongamos, porque como no está regulado por una ley,
el empleador regula el procedimiento de esa licencia que quiere otorgar. O podría determinar, yo te doy el permiso, pero tienes que compensar estos días, ¿no? Eso ya depende de lo que puedan acordar. O también podría ser que a través de un convenio colectivo, de una negociación colectiva, los trabajadores pues hayan adquirido el derecho a este tipo de, este beneficio o este derecho o a esta licencia por fallecimiento de familiar. Insisto, esto en el régimen privado. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en algunos regímenes especiales, como en el de construcción civil, por convenio colectivo estos trabajadores sí han ganado, ¿no?, el derecho de tener este permiso por fallecimiento, por ejemplo. Ellos sí lo tienen en este régimen especial de construcción. ¿Y cuáles son el tipo de denuncias que normalmente se dan? Es decir, ¿cuál de estas licencias o permisos en mayor incidencia es la que no se cumple, no? En mayor incidencia, las denuncias que tenemos son por el incumplimiento a la licencia por maternidad o por el permiso de lactancia materna. Lo que no necesariamente quiere decir que las otras no sean, o las otras licencias no haya incumplimiento, sino que tal vez el trabajador conoce mucho más esas licencias, ¿no? Si yo tengo, imaginemos, un familiar directo, mi madre ha sufrido un accidente que pone en riesgo su vida, ¿no? Y yo soy la única que la puedo atender, como ignoro que es su obligación, no denuncio porque pienso que es voluntad del empleador otorgármela. Entonces, muy bien. Señorita Rueda, rápidamente nada más, por favor, la relación, el vínculo laboral que debe tener, porque entendemos que no para todos se aplica, debe haber de repente un trabajador en planilla, ¿no? Y las sanciones, medianas y pequeñas empresas también que nos están escuchando y trabajen bajo estas modalidades, por favor, y las sanciones, ya para cerrar, por favor. Sí. Es para todo trabajador, indistintamente del régimen laboral, estas licencias es para todo trabajador del sector privado, ¿bien? Si por allí alguien que nos está escuchando dice, bueno, yo no tengo un contrato, yo giro recibo por honorarios, hay que estudiar el caso. Si usted cumple una jornada, tiene un horario de trabajo, está bajo subordinación del empleador, no debería girar recibos por honorarios, debería estar en planilla electrónica y reconocido como trabajador. Y a partir de este reconocimiento, obtener el beneficio del otorgamiento de estas licencias. Si usted trabaja de forma informal, por recibos por honorarios y es un trabajador en realidad, puede presentar su denuncia ante SUNAFIL para inspeccionar esa informalidad en la que viene trabajando. Muy bien, señorita Rueda, muchísimas gracias. Están las sanciones también de por medio a aquellas empresas que no cumplan con cada una de las especificaciones que claramente da la SUNAFIL. Agradecemos a Fabiola Rueda, analista legal de la SUNAFIL, y cualquier denuncia también buscar rápidamente o llamar a los teléfonos de la SUNAFIL. Bien, amigos, con ello nos vamos a la pausa comercial. Volvemos.